Bueno, muy buenos días. Hoy en la entrevista tenemos a una psicóloga que me gustaría presentaros porque es un perfil interesantísimo también, ¿eh? Bueno, en este lado de la pantalla ya me conocéis, yo soy Carlos soy psicólogo en el Centro de Salud Mental de Licias en la ciudad de Valladolid, España. Al otro lado, y bueno, ahora en esta época pillamos a esta psicóloga en Valladolid, pero es una psicóloga tremendamente viajera, así que bueno, vamos a presentarla un poquito y vemos un poco, también es compañera y psicóloga de la Universidad de Salamanca, igual que nosotros. Bueno, un poquito. Bienvenida, Miriam, y vamos a presentar esta temática. Bueno, Miriam, para presentaros, es una graduada en la Universidad de Salamanca. Ha realizado el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad de Zaragoza. Ha participado en un año de Erasmus en una universidad francesa. Ha estado un año en la Escuela Internacional de Noruega One World Institute. Ha trabajado en una casa de acogida de menores en Dinamarca y trabaja y participa en proyectos de voluntariado a nivel social, tanto en Valladolid, aquí en España, como en Ecuador y Perú. O sea que es un perfil tremendamente viajero y conocedor de este mundo. Bueno, bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en la sesión de hoy quiero hablaros de una temática que hoy en día está muy... Es conocida, pero no está muy... No indagamos mucho en ella. Y todos es verdad que vivimos con ella y sufrimos de ella también. Que es lo siguiente, que son las TICs. Las TICs, que muchos, seguro que los que estéis metidos en este mundo podéis conocer o entender lo que es, pero vamos a... Bueno, una breve introducción, vamos a decir qué son las TICs. Os leo literalmente lo que tengo. Las TICs, o también conocidas como tecnologías de la información y la comunicación, son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. La expresión TIC, también utilizada como TICs en plural, corresponde a las siglas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en inglés ICT, Information and Communications Technology. También podemos pensar que todo lo relacionado con las redes sociales hoy en día son TICs, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta todo esto en el mundo psicológico a nuestros pacientes, a nosotros como psicólogos? Esto que estamos haciendo, ¿verdad? Una entrevista, un videoblog, un blog de psicología. Gracias a las nuevas tecnologías, sin duda. Eso es, pertenece a las TICs. Bueno, pues comencemos. Miriam, ¿qué son las TICs? Ya lo hemos dicho, más o menos. Ujú. ¿Cómo influyen las TICs en nuestra vida? Bueno, pues está claro que van a influir de alguna manera, ¿no? Es decir, ahora mismo estas nuevas tecnologías están presentes prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en, yo diría, prácticamente todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible que esto no nos llegue a influir y llegue a modificar esta forma en la que nos relacionamos, en la que nos vemos a nosotros mismos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría a nivel psicológico que influye en la manera que tenemos de vernos, por ejemplo, sobre todo en las edades más jóvenes, en adolescentes, etcétera, que ya han nacido con el móvil debajo del brazo, ¿no? Diríamos. En estas edades, sobre todo, es donde más se ve que está influyendo este uso de redes sociales y de las nuevas tecnologías, y por tanto se ve cómo en la manera que la gente tiene de verse a ellos mismos, sobre todo se está modificando, ¿no? Se ve como los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, desde 2009, que es cuando se considera que empieza esta era digital, se ve que se han llegado a duplicar estos trastornos, ¿no? Y los que nos ven quizá pueden pensar, ¿no?, que esto puede llegar a ser por muchos factores y puede que tengan razón, ¿no? Pero sí que se ve que estudiando a estas personas que sufren este tipo de trastornos, se ve cómo pasan de media muchísimas más horas, ¿no?, en redes sociales, por lo que se ve que este culto al cuerpo excesivo que existe en redes sociales, esta imagen modificada que a veces se da de uno mismo, llega a crear una confusión de la realidad, ¿no?, en los más jóvenes. Y es posible que también en muchos adultos, ¿no?, si pasan muchas horas en estas redes sociales. Por otro lado, también podemos decir que influyen en la manera de relacionarnos, ¿no? Hoy en día, bueno, tal y como estamos haciendo tú y yo ahora, sobre todo a partir de la pandemia, con tantas videollamadas que hubo, debemos de dar gracias, ¿no?, a estas videollamadas y estas nuevas formas de comunicarnos que nos han abierto tantas nuevas posibilidades. De hecho,
pues solo mencionar a parejas que estén en una situación de larga distancia, ¿no? Seguramente sobrevivan gracias a estas videollamadas y si no, no sería posible quizá, ¿no? O como muchos otros trabajos, etcétera, pues serán gracias a estas nuevas tecnologías. Y sí que es cierto que gracias al WhatsApp, con esta comunicación inmediata, con las redes sociales, etcétera, nos da una sensación, ¿no? de quizá estar más en contacto, pero yo a veces lo pongo en duda, ¿no? Que a veces es una falsa apariencia de estar en contacto, porque al fin y al cabo lo que la gente pone en las redes sociales es una mínima parte de su vida, ¿no? Y en realidad lo que deberíamos de hacer más a menudo es coger el teléfono y tomar un café y llamar de verdad y no solo ver qué foto ha subido ahí tomándose un café en la Plaza Mayor, ¿no? Y también me gustaría comentar que las redes sociales, las nuevas tecnologías, a mí me parecen una manera de evitar. Para los que nos estén viendo y no sepan exactamente a qué nos referimos en psicología con evitar, evitar es todo aquello que hacemos para no pensar o no hacer algo que nos resulte desagradable. No sé si tú darías, Carlos, otra definición, pero sería más o menos esto, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner sería una persona que bebe alcohol, por ejemplo, para evadirse de los problemas. Eso constituiría una manera de evitar. Lo que está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías es que también están siendo una manera de evitar y en este caso está mucho más normalizada y es mucho más accesible que otro tipo de cosas, ¿no? Como pueden ser las drogas, que a lo mejor ya activamos más las alarmas si vemos que hay alguien que evita a través de esas herramientas, mientras que coger el móvil puede ser más, puede estar más normalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber ya muchas personas que en vez de acercarse a un grupo a romper el hielo o intentar hacer amigos, por ejemplo, aunque le dé vergüenza o aunque le resulte incómodo, pues ahora lo que se hace es coger el móvil, ¿no? O bueno, pues le agrego, le mando una petición por Instagram o por alguna red social, ¿no? Y eso constituye una manera de romper el hielo cuando antes me enfrentaba a ello de una manera más directa, ¿no? O nos ponemos en la situación, ¿no? de cualquier joven que sus padres están discutiendo, se están divorciando, etcétera, y qué es lo que hace ese joven, pues ponerse los cascos con el videojuego y nos sorprendemos de que se llega a pasar tantas horas seguidas, ¿no? Pues es una manera al fin y al cabo también de evadirse de esta realidad que está viviendo. Sí. La verdad es que sí, es muy interesante todas estas reflexiones que haces y análisis, la verdad es que sí. Claro, fíjate, me conecta mucho con la experiencia de... Es idealizada, ¿verdad? En la siguiente pregunta iba encaminada, bueno, ¿qué consecuencias tiene el uso excesivo, ¿no? De las nuevas tecnologías? Pero fíjate, si avanzamos un poquito, es idealizada la visión, ¿no? Es una visión muy seleccionada, muy idealizada, es verdad, es un cuadrito, ¿no? Una foto grande donde solo enseñamos la última parte, ¿verdad? La última puntita, la última parte en la que ahí brillamos o en ese momento destacamos, en ese momento nadie pone fotos feo, ¿verdad? Nadie pone fotos cuando ha subido de kilos, nadie pone fotos cuando, bueno, pues tiene estrías en la piel o tiene un Michelin que le sale o recorta con Photoshop su imagen, ¿no? Que quiere hacerla escultural y entonces no me vale una imagen redondeada. Claro, es una visión muy ficticia, muy Nada. real, ¿verdad? Es una especie de máscara tras máscara tras máscara. Totalmente, es decir, ahora con las redes sociales se está invisibilizando, ¿no? Toda esta parte de mi cuerpo físico que seguramente no esté tan aceptada, la invisibilizo. Todas las emociones desagradables o planes no tan guays, ¿no? Digamos, o incluso los fracasos o incluso los procesos, ¿no? Porque todos son resultados y parece, según redes sociales, que todo lo tenemos a golpe de clic, ¿no? Como de la misma manera que buscamos en Google una solución, intentamos algo y nos sale, ¿no? Esto es la sensación que nos dan las redes sociales, ¿no? Y esto también llega a confundir a las personas, que Sí. no está... Sí, sí, sí. ¿Qué consecuencias tiene al final? ¿Qué consecuencias tiene bueno, pues un consumo excesivo? Hablamos de excesivo, no sé qué me dirás de un poco de las estadísticas, pero ¿es excesivo más de 1 hora al día, 2 horas al día? Yo siempre lo digo, ¿no? Que va a depender mucho del uso que le estemos dando. No es lo mismo si yo lo uso para trabajar, si yo lo uso para leer, si lo uso para hacer deporte incluso, ¿no? Si me pongo un vídeo de alguien haciendo deporte y yo lo sigo, o si lo uso para escuchar música o para ver una receta. Es decir, si nos damos cuenta, está presente en tantas esferas de nuestra vida que un consumo de 3, 4 horas, ¿no? Quizá puede llegar a ser incluso
adecuado, ¿no? Pero como Ujú. siempre insisto en que depende de en qué estemos invirtiendo este tiempo. No es lo mismo estas 3 horas en una red social, simplemente ahí bajando y descendiendo, ¿no? Sin saber qué Sí, estoy viendo siquiera, sí, que el hecho de hacer un uso pues más adecuado, ¿no? O más satisfactorio de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, claro. yo más que en el tiempo de uso me fijaría en qué lo estamos usando, ¿no? En que verdad, sí, 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 es cierto. Em, claro, esta es una pregunta destinada a padres, destinada, no sé, a verdad, al sujeto propio como tal. Lanzamos esta pregunta, ¿cómo podríamos evitar este uso excesivo? Porque, claro, hablamos de lo adictivo que es, ¿verdad? Porque tiene un componente adictivo, ¿verdad? Tiene un componente, el hecho de bajar en el muro, ¿no? Bajar en el muro en Instagram, bajar en el muro en Facebook, ver los tweets de la gente, ¿verdad? Que son esas informaciones tan cortitas, esas frases a lo mejor de 3 líneas, ¿verdad? ¿No? Es un poco, yo creo que la guerra en Ucrania, pam, 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 y dices ahí una frase de 3 líneas. Claro, lo adictivo que es, ¿verdad? Estar consumiendo eso simplemente con el dedito bajando, bajando y bajando. Y no, claro, no Justo. interactuando, no participando, porque fíjate, hasta el hecho de, me resultaría interesante hasta el hecho de participar. O sea, tú tienes un grupo en Facebook en el que habláis sobre, ni idea, sobre espeleología. Entonces trabajáis en la espeleología y habláis, participáis. Esta es mi ruta, este es el descenso que yo he hecho, esta es la ruta que os recomiendo. Mira, os lanzo un mapa, os lanzo un vídeo, cuidado con esto, ¿no? Con esta caverna que es muy profunda y es peligrosa. Claro, fíjate, si lo viéramos así, sería un poco como las reuniones de Zoom, ¿verdad? Tan utilizadas, tan prácticas en los trabajos, en el instituto y en el colegio, cuando no disponíamos de la posibilidad de salir de casa. Claro, pero cuando hablamos de una red social en la que solo es un cotilleo puro, ¿verdad? Un ver qué hace el vecino, un comentar lo guapa o lo fea que está mi amiga, un ver si se ha operado el pecho no sé quién, un ver si, ¿no? Si como está tomando muchas proteínas se está poniendo muy fuerte y muy guapo este chico. Todo ese tipo de cosas al final, ¿verdad? Es como si... ¿Cómo podríamos evitar, verdad? ¿Cómo podemos evitar caer en la parte negativa de las redes sociales integrando con lo positivo? Esa es esa pregunta, sí. Bueno, y también hilando con la pregunta anterior, ¿no? Con lo de qué consecuencias puede llegar a tener, sobre todo una pérdida de tiempo, ¿no? En muchas ocasiones que no somos conscientes, ¿no? Pero también en términos de habilidades sociales, en términos de las relaciones sociales también se pueden llegar a deteriorar. Un sedentarismo, ¿no? Como decías, bueno, pues si estas redes sociales me invitan a hacer rutas porque me he metido en X grupo y me inspira a ello, pues bueno, pues se podría dar el otro lado, ¿no? Pero por lo general se tiende a una vida más sedentaria con estas nuevas Mm. tecnologías, aparte de peor autoestima y demás. No quiero caer en demonizar, ¿no? A estas nuevas tecnologías, yo soy la primera que soy usuaria de las mismas, pero sí que creo que una de las cosas, el cómo podemos evitarlo, ¿no? Lo primero es llegar a tomar conciencia de que no todo es tan positivo, ¿no? Y que estas nuevas Uf, tecnologías llegan a ser muy potentes y, como bien has dicho, pueden llegar a ser adictivas, ¿no? Tienen este componente adictivo, por lo que hay que usarlas con cierta precaución, ¿no? Y con cierta conciencia. Y a mí me parecería el primer paso más importante, ¿no? Prácticamente como en todo, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Y el pues tomar conciencia de, pues estoy haciendo quizá un uso no tan adecuado, ¿no? De estas nuevas tecnologías, quizá debería reducir este tiempo que las uso o el uso que les doy, modificarlo, sería lo primero, ¿no? Y una vez que ya hemos dado este paso, el reducir ese tiempo pues ya se puede hacer de muchas maneras, ¿no? O bien de una manera quizá algo más radical, ¿no? Yo tengo un problema con los videojuegos, pues voy a estar 1 mes o 2 meses que voy a dejar la Play y se la voy a dar a mi hermano y que la tenga él, y a ver si me desintoxico un poco, ¿no? Como pasaría con las drogas incluso, o me desinstalo Instagram, me desinstalo cualquier red social. Se podría hacer así de una manera algo más drástica, ¿no? O poquito a poco, ¿no? Como en ciertas cosas, ir tomando con esa conciencia, ir adquiriendo cierta fuerza de voluntad, quizá, y dejarlo por nuestros propios medios, o ya con ciertas herramientas del tipo, bueno, pues voy a ver una película, ¿no? Pues me dejo el móvil en otra habitación, o yo me puedo poner un temporizador, que esto existe y poca gente lo sabe, existe ujú, un temporizador en el propio móvil de ciertas aplicaciones. ujú, Y si yo estoy viendo que consumo demasiado tiempo en Instagram y que encima ese tiempo me llega a hacer daño, ¿no? Por todo lo que veo, ujú. pues quizá debería minimizar ese tiempo, ¿no? Y quizá limitarlo a, pues no sé, media hora, 20 minutos, 10 minutos diarios, ¿no? Y eso me podría ayudar a,
a sobrellevar en cierto modo esa desintoxicación, como lo Claro, sí, llamo sí, yo, es buena idea, ¿eh? Lo de del las redes temporizador yo sociales. lo había escuchado ya, que te permitía Ujú. incluso, te apagaba la aplicación, ¿verdad? Y no te dejaba Sí, entrar sí. más allá de, no, pues puedes visitar Twitter media hora, Facebook 2 horas e Instagram otra media hora, no más. No puedes dedicarle más tiempo a esa red social, que fíjate, estamos hablando ya de casi 2 horas, ¿no? De 2 horas de tu día, 2 horas que Ujú. puedes estar haciendo deporte, leyendo, puedes estar hablando con alguien, hablando por teléfono, que es verdad, es una forma también, es una tecnología de la información, pero quizás más clásica, más antigua, ¿verdad? En la que tú escuchas, tienes que estar atento de lo que te dice, tienes que responder al interlocutor, tienes que estar, claro, la atención tiene que ser activa, ¿verdad? Hay veces Sí, que no, totalmente. simplemente pasar el dedito, es como, si no sé quién publicó, me da igual, el otro me da igual, el otro me da igual, y este sí, me interesa y le pongo me gusta. Es como, Ujú. es que es muy perverso, de verdad que tengo la sensación de que es muy, o sea, está orientado mucho hacia lo perverso, mucho, mucho, mucho. Mucho. La idea de un poco para los padres, que es una idea un poquito radical, la idea de, ¿cómo ves como psicóloga apagar el módem, apagar, guardar con llave el módem y desconectarlo y que no haya absolutamente nada de red en la casa? De según qué horas del día, ¿verdad? Yo a las 10 de la noche, si nos levantamos todos prontito a las 10 de la noche o a las 10:30, Ujú. apago todo lo informático que haya. Y el que no tenga datos, pues evidentemente no podrá navegar. Entonces, ¿cómo lo ves como técnica? Pues lo llego a ver muy positivo, ¿no? En realidad, de la misma manera que quizá no compro caramelos, no compro chocolate en mi casa porque mis hijos si no lo pueden llegar a coger a escondidas, etcétera, pues de la misma manera apago el router o cojo el móvil de mis hijos o llevo el ordenador a mi cuarto, por ejemplo, y así me aseguro que ellos no lo vayan a usar, ¿no? Quizá yo comenzaría, ¿no? Si llego a confiar en mis hijos y en el comportamiento que tienen y sí que creo que vayan a poder hacer un uso responsable, sobre todo porque ya se ha hecho paso a paso, ¿no? No es que ya mi hijo lleve usándolo muchísimas horas, muchísimo tiempo y ahora de repente le apague el router. Pues quizá ahí sí que lo necesite, ¿no? Pero si veo que mi hijo no usa apenas estas nuevas tecnologías, pues a lo mejor no lo llega a necesitar, ¿no? Pero sí que es cierto que esas reglas, esos límites, bien sea apagando el router, bien sea quitándole el móvil o diciendo ya no lo usas más, me parecen súper, súper, súper necesarias. Y Sí, sí, cada está vez, bien, como ¿verdad? te Yo como digo, técnica está me más parece, normalizado. sí, Ujú. es interesante como técnica, la verdad, para poder limitar. Al final se trata de poner límites, ¿no? Yo creo que la crianza es una crianza buena cuando hay límites y un cariño profundo, ¿verdad? Y una sensación de que Ujú. acompañas al otro Sí, y que estás, a lo equilibrio. mejor parte de esos límites, aunque puedan parecer duros y montes una rabieta y hay amenazas de todo tipo, ¿verdad? Pues me voy a ir de casa, pues me... fíjate, a veces hasta intentos autolesivos, ¿eh? Hasta, pues, no, pues si me quitas el router me suicido, ¿no? Me comentaba una madre hace no mucho, pero es ya fuerte la expresión, ¿verdad? Si me quitas el router me suicido, pero bueno, o sea, no somos capaces ni de autorregularnos, decir, no te voy a quitar el router, hijo, voy a limitar el uso. Y entonces a cierta hora del día, a las 10:30 de la noche, se apaga todo porque tenemos todos que descansar y dormir. No se vale Ujú. jugar hasta las 5 de la mañana, no se vale quedarse viendo series hasta las 2 de la mañana y no se vale quedando, ¿no? Y viendo vídeos de TikTok hasta las 1000 porque me apetece, ¿verdad? No, o sea, no es saludable. El viernes un poquito más, sí, es un poco Yo diría interesante esto. incluso no usarlo como un castigo, ¿no? Sino estos son hábitos saludables que, o sea, Eso es, ni como un castigo ni como un premio, ¿no? Sino que estos eso son es, hábitos saludables que debemos tener. Y no es eso que es. te voy a castigar porque a las 10 de la noche te quite el móvil o te apague el router, sino que esto va a ser así porque es lo más adecuado, ¿no? De la misma manera que no te doy el agua a la 1 de la mañana, Eso pues es. no te dejo el móvil a partir de las 11 de la noche, ¿no? Por Sí, ejemplo. es interesante esto, sí. Considerarlo como un hábito, ¿verdad? Y educar Mm. al cuerpo y al cerebro como un hábito, ¿verdad? Igual que es bueno comer brócoli, o comer zanahorias, o comer, bueno, pues cualquier tipo de vegetal, y no es bueno estar todo el día comiendo carne roja, pues esto igual, ¿verdad? Está bien, está bien. Y un poquito, este par de preguntas y finalizamos. Claro, ¿hasta qué punto distinguimos los psicólogos o podemos cruzar o no el límite de entender que alguien debería de ir a terapia, no debería de ir a terapia? ¿Hasta qué punto los padres pueden considerarlo ya sujeto Mm. de voy a llevar a mi hijo adolescente, a mi hija adolescente? ¿Hasta qué punto los propios padres? Porque, ¿verdad? Los primeros adictos son los padres muchas veces. ¿Cómo podemos pedirle Mm. a un chico de 13 años que se autorregule cuando el padre de 40 y tantos no se regula, ¿verdad? Mm. Me parece interesante esta expresión, pero claro, ¿dónde está el límite hacia ir o no ir a terapia? Pues es complejo, ¿no? Imagino que hay que estudiarlo en cada caso sin duda y ver hasta qué punto nos está limitando, ¿no? Este uso de las nuevas tecnologías. Sí que creo que habría que estudiarlo un poco más
no me gusta sobreutilizar, ¿no?, el término adicción, pero sí que es cierto que, como decíamos, estas nuevas tecnologías derivan en conductas adictivas, ¿no? Por lo que quizás si estamos viendo este tipo de síntomas, es decir, que ya no solo hago un uso excesivo en cuanto al tiempo, sino que soy incapaz de controlarlo, que si me lo llegan a quitar, ¿no?, se da este tipo de reacciones como las que comentabas de pues me suicido, o me enfado, o rompo algo, o incluso pego, ¿no?, a quien pille, a mi madre, a mi hermana o la que haya por ahí, ¿no? Cuando ya hay este tipo de reacciones desorbitadas, cuando se ve que no se puede controlar el tiempo de uso, aunque tenga eso consecuencias negativas visibles, ¿no?, para la persona, ya es cuando quizá hay que actuar, ¿no? Bien sea los padres, bien sea la persona que lo está sufriendo, pero ya ahí es cuando hay que plantearse que algo está pasando, ¿no? También yo diría, ya no solo cuando se dan estos síntomas de una adicción, ¿no?, o de una conducta adictiva, sino también cuando nos damos cuenta de que este uso del móvil es como un síntoma más, ¿no?, que quizá deja entrever ciertas dificultades que yo puedo tener. Pues como decíamos, quizá yo lo uso para evitar relacionarme, ¿no?, y me acabo aislando, me acabo aislando, bien sea cuando estoy fuera con el móvil, con los cascos o con la red social de turno, o si me quedo con los videojuegos en casa para no salir, o si cada vez que tengo ansiedad cojo y me intento olvidar con TikTok o con Instagram. ¿Qué es lo que deja entrever, ¿no?, este uso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías que estoy haciendo? Pues a lo mejor es donde se deja ver que no sé gestionarme y la única manera que encuentro de gestionarme es con estas nuevas tecnologías, ¿no?, que al final ponen un tapón, al fin y al cabo. No se soluciona el problema, sino que me vado ciertas horas sobre ello, pero el problema sigue ahí, ¿no? Entonces, Sí. quizás sería, yo creo, la manera más adecuada de darnos cuenta de que algo está pasando con este uso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estamos cada vez más interconectados y más solos, ¿verdad? Sí, Es es una, quizás una frase claro. final, ¿verdad? Sí. Miriam, por finalizar hoy, siempre en estos videoblogs preguntamos alguna reseña, alguna lectura, algún documental, algún lugar donde el que quiera aprender sobre esta temática pueda introducirse, pueda leer, pueda ver. Quizás publicaciones de libros, ¿verdad? Muchos sobre las TICs, quizás no haya tantos, pero ¿dónde podríamos reseñar un par de cosas para que el que quiera verlo y seguir investigando pudiera entrar? Pues mira, yo recomendaría, es a través de las nuevas tecnologías, pero Ujú. puede llegar a ser muy útil. Hay un documental en la plataforma Netflix, no sé si podemos hacer aquí publicidad. Sí, sí, claro, sí, sí. Hay un documental en esta plataforma que se llama El dilema de las redes sociales y es muy interesante porque lo explican personas que han sido trabajadores de las principales plataformas de redes sociales, Ujú. y ellos explican cómo han llegado a salirse de ese mundo porque estaban viendo que estaban perjudicando al mundo, ¿no?, o a la sociedad o a la humanidad del mañana, o bueno, prácticamente ya del hoy, ¿no?, que es lo que estamos viviendo. Y explicaban cómo eh, ellos intentan mejorar estas nuevas tecnologías con los ciertos algoritmos, ¿no?, que personalizan el contenido que sale en redes sociales, etcétera, y así predicen de una manera cada vez más exacta y más adecuada, así predicen qué es lo que va a mantener pegado a la pantalla a esa persona, ¿no? Y por eso llega a ser tan adictivo, porque es tan personalizado y es tan adecuado lo que le mantiene a esta persona incapaz de quitarse de la pantalla y dejar de vivir su vida por quedarse dentro de esas nuevas tecnologías, que entonces les llegaba a asustar, ¿no? Y estas mismas personas que han trabajado en las grandes como Facebook, como Instagram, etcétera, Jo, se ve como son los primeros que no compran un móvil a su hijo teniendo 15, 16 años y se han querido apartar, ¿no?, de ese mundo. Entonces, llega a ser muy interesante porque nos ponen ese otro lado de las redes sociales que a veces no contemplamos tanto, ¿no? qué Y hay tremendo, otro sí. artículo que a mí me llama mucho la atención, que se llama, bueno, sobre FOMO, que se dice ahora es The Fear of Missing Out, y significa como el miedo a perderse algo, ¿no? Que es un miedo que se alimenta mucho ahora a través de las redes sociales, ¿no? Ujú. Pues voy a perder el hacer esta fotografía a esto que está pasando, ¿no?, en vez de vivirlo. Ujú. O me voy a perder tal cosa. Es un miedo ciertamente algo compulsivo, ¿no?, o que da lugar a conductas compulsivas de hacer cosas, pero ya no por disfrutar eso que está pasando, sino por el miedo a no haberlo vivido, ¿no? Y Claro, en este artículo se reflexiona un poco, es del autor Mark Manson, me parece que es, y se reflexiona un poco sobre cómo se llega aquí y cómo se puede evitar. Entonces, también bastante interesante. de acuerdo, de acuerdo. Pues En general, investigaremos, leer, la leeremos. verdad.
Sí, sí, no, Por fantástico, evitar un poco fantástico. este uso de las nuevas tecnologías, cualquier Claro. libro puede llegar a ser bueno, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues Miriam, muy, la verdad es que muy práctica, muy útil, muy actual, ¿verdad? O sea, en una entrevista siempre hablamos que la psicología debería de estar conectada con las experiencias actuales, ¿no? Estamos en 2022, marzo, es época pospandémica, ¿verdad? Y época de guerra, o sea, un momento muy difícil en la sociedad mundial actual. Así que los psicólogos debemos estar al tanto de las novedades, ¿verdad? Y de las cosas más actualizadas. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por la ponencia, por la entrevista. Nada, te emplazo a seguir viéndonos, ¿vale? A poder seguir entrevistándonos en un futuro sobre otras temáticas, sea esta o sea Muy la bien. que sea. Y mil gracias, de verdad, Miriam, gracias. Gracias a vosotros por contar Gracias. conmigo. Hasta Hasta luego, luego. Carlos.